Elevar los precios, vender más caro y además tener muchos más clientes. Parece un sueño, para muchos negocios el precio es un reto y más que un reto, un dolor de cabeza. Estamos permanentemente con clientes que buscan precio, que buscan descuentos, que buscan regalos, que dicen que tienen no sé cuántas propuestas más económicas y que si tú no se las ofreces igual, entonces no te van a comprar. Y si no tenemos herramientas para gestionar ese área de nuestro negocio, inevitablemente caemos en algo totalmente doloroso y totalmente destructivo para las pequeñas empresas, que es la guerra de precios. Una empresa está en una guerra de precios cuando no tiene nada muy diferente al resto y se ve obligado a plantear consumos similares que ofrecen 2, 3, 4, 5 o 10 empresas similares a la tuya. Cuando sucede eso, el cliente ve cosas muy parecidas y solamente tiene un elemento diferenciador sobre el que va a elegir: el precio. Cuando un negocio es pequeño y mediano, no puede competir por precio. Lo único que le sirve es la diferenciación. Solamente sirve hacer cosas diferentes y plantear un precio más elevado. Aparentemente puede resultar difícil, puede resultar arriesgado, pero no solamente no lo es, sino que es el único camino por el cual la pequeña empresa puede competir. Ahora bien, no se trata solamente de elevar los precios, no se trata de que tú mañana por la mañana digas: oye, pues yo he aprendido y me han dicho que tengo que elevar los precios, lo pones un 20%, un 30% más caro y esperas a que tus clientes te compren. Si solamente haces eso, ya te lo digo yo lo que va a ocurrir: van a dejar de comprar. Porque existe una asociación entre la experiencia de consumo, lo que el cliente obtiene a cambio de lo que te compra como producto o servicio, y lo que paga a cambio. Si pretendes elevar los precios, e insisto, no es una opción, sino que es el camino, tienes que concentrarte antes en dos elementos importantísimos. Primero, tienes que conseguir que tu cliente tenga ganas, tenga deseo, tenga intención de consumir tu producto o servicio muy por encima de lo que lo hace ahora mismo. Y segundo, cuando tu cliente lo consuma, tiene que obtener una experiencia muy superior a lo que pagó por ella y a lo que esperaba que iba a recibir. Solamente cuando consigas eso podrás elevar los precios y mantener el nivel de ventas que tu negocio tiene en ese instante. Vamos a trabajar en aprender cómo hacer eso, vamos a ver de qué depende, vamos a ver qué cosas puedes cambiar en tu negocio, en tu herramienta de consumo principal, en aquello que propones a tu cliente, y a partir de ahí conseguir cambios relevantes y significativos en tu negocio. Empezamos con esta nueva edición, este nuevo capítulo del Podcast 100K, cómo elevar los precios y vender más. Bienvenidos. Bueno, estamos con esta nueva edición del Podcast 100K. En esta ocasión tenemos a dos nuevos invitados. Tenemos a Juan Antonio Carcelén y tenemos también a David Molina. Vamos a recibirles rápidamente. Como siempre, sabéis que son miembros del Club 100K. Eso quiere decir que son miembros del club que el Level Up hemos creado para registrar el aumento en cifra de facturación de las empresas y negocios que se forman con nosotros. En este caso, solamente se puede entrar en el Club 100K cuando incrementas tu facturación desde que llegaste a Level Up al momento actual en al menos 100.000 euros al año de facturación bruta. Y eso es lo que han seguido los que han conseguido estos dos invitados. Así que vamos a recibir rápidamente a ellos. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. David, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues vamos a conoceros un poquito más, si os parece. En este caso comenzamos, por ejemplo, con Juanan. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Qué ofreces? ¿Qué producto o servicio tienes en circulación? Bueno, yo soy el director de Reform Marketing, que es la empresa que fundé hace casi 6 años, y somos una consultora de marca e interiorismo como parte de la marca de cualquier empresa. Básicamente eso es lo que hacemos. Genial. David, cuéntanos. Bueno, pues yo soy arquitecto técnico, soy agente inmobiliario y me dedico a conseguir que las personas vivan en el lugar que merecen vivir en el menor tiempo posible y con cero problemas. Muy bien. ¿Cómo habéis experimentado el mundo del negocio hasta ahora? Es decir, vamos a hablar de cómo elevar precios y continuar vendiendo, incluso hacerlo en mayor medida, pero me gustaría saber cuál es vuestra experiencia en el mundo de los negocios. ¿Es una experiencia larga, más corta? Bueno, tú ya has dicho que llevas 6 años. En esos 6 años, ¿ha sido un camino sencillo, un camino complicado, Es sencillo? Porque me interesa empezar por aquí, porque la gente que nos escucha puede pensar: bueno, esta gente se le ha ido la olla, ¿no? Me están proponiendo elevar precios y yo elevo precios y el negocio desaparece. Quiero empezar en este caso con esa parte, ¿verdad? Me sonreís los dos como diciendo: no es mi experiencia. Pero quiero empezar por ahí para que conectemos con el hecho de que el planteamiento del programa de hoy es súper exigente y que hay que entender a lo que vamos. Y lo que vamos habitualmente es pues un mundo lleno de dificultades en el cual podemos triunfar, pero desde luego que no va a ser sencillo, ¿bien? Por tanto, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos 6 años como emprendedor? Bueno, la verdad es que lo primero es que lo que estamos haciendo ahora es bastante diferente de lo que comenzamos haciendo hace 6 años, y desde luego fácil no ha sido en absoluto. Creo que David lo compartirá conmigo, pero no ha sido nada fácil, y sobre todo porque, bueno, es verdad que cuando empiezas, si eres una persona optimista, como lo somos todos aquí,
tienes las expectativas muy altas, te pones unos objetivos normalmente muy altos y muy ambiciosos y bueno, estás lleno de energía, igual que ahora, pero no conoces cómo funciona el mundo de los negocios. Entonces es verdad que bueno, al principio va o suele ir más lento de lo que tú piensas, pero bueno, en nuestro caso es verdad que siempre, cada vez hemos ido creciendo cada año y aunque nos ha costado, es verdad que poco a poco sí que se va viendo que realmente cuando los clientes perciben que estás aportándoles valor y que haces las cosas bien, pues vas creciendo. O sea que fácil no ha sido, pero bueno, sobre todo tiene mucho que ver con el cambio real de lo que estás ofreciendo desde que empiezas hasta hasta el momento actual. Eso es básicamente lo que más ha hecho que vayamos creciendo y bueno, sí, cuando estaba pensando, cuando lo explicabas, estaba pensando que está lleno de energía y de desconocimiento, ¿verdad? De no saber. El mismo desconocimiento que energía, o sea que. Totalmente, no sabes a lo que vas, totalmente. Tu cabeza tiene sentido, tiene muchísima ilusión, tienes fuerza sí. para arrastrar todo y luego finalmente te encuentras con la realidad. Es también por eso que en muchas ocasiones responden mejor las personas que ya han tenido la experiencia previa y se han enfrentado a los negocios y decir, hostia, seguro de hecho que la mayor parte de personas que siguen este podcast en realidad son personas que ya se dedican a los negocios, que ya se han encontrado con esas dificultades y que ya entienden que no es tan sencillo como lo que te funciona en tu mente, ponerse a vender cosas y alcanzar objetivos y vivir de puta madre. Puede pasar, efectivamente, pero necesitas una evolución, una transformación permanente. Ahora enseñamos un poco con esa transformación en términos prácticos, qué es lo que ha pasado. David, ¿cómo es tu experiencia? Tu experiencia creo que es un poquito más corta, ¿verdad? Bastante más corta, sí. Hace un par de años yo trabajaba por cuenta ajena y sí que tenía cierta experiencia en el mundo empresarial, pero siempre con cargos pues como director técnico o he sido jefe de obra, etcétera, siempre mucho en el lado de las compras. Y realmente me di cuenta de que el mundo funcionaba básicamente sin tener en cuenta al cliente. O sea, producíamos, pero realmente nunca pensábamos en preguntar al cliente qué le parecía nuestro servicio o producto. Uh-huh. Y ahí es donde yo vi una gran oportunidad. Y dije, ¿qué estamos haciendo? Esto no acaba de estar encajado. Construíamos, terminábamos bloques de viviendas y a continuación se quedaban las persianas bajadas. Entonces no tenía sentido seguir construyendo si luego no iban a estar ocupadas por personas esas viviendas. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde careció un poco el trabajo que yo hacía, que la verdad es que me iba bastante bien, pero no tenía demasiado sentido para mí. Incluso, bueno, pues el motivo de crear Domovo fue ese, ¿no? El de conseguir llegar a las personas a ajustar lo que ellos quieren, identificarlo, hacer ese camino más corto y que no tengan ningún problema, ninguna duda. Entonces, con todo esto, pues sí, monté Domovo Homes. Actualmente estamos terminando una obra de cierto nivel, de más de 700.000 euros en Petrel, con clientes finales. Hemos tenido muchas alegrías y también bastantes problemas. Uh-huh. ¿Vale? Para mí no era fácil el tema de enfrentarme a un cliente, a los problemas que un cliente te plantean, siendo completamente tuyos, siendo la única persona o la última persona que ha de decidir sobre esos problemas. No hay nadie más detrás de ti. Exacto. Ya no hay un jefe a quien consultar, ni nadie con quien decirle, toma, la pelota es tuya. Sí. Entonces eso supone un reto importante, pero es cierto que cuando actúas de corazón, al final las cosas salen. Fantástico. Entonces, ¿tú cuánto tiempo concretamente llevas con tu empresa? A ver, la empresa nació en noviembre del 17 y nació como una empresa para construir, diseñar y reformar y también hacer compraventa de viviendas. Y entonces en la parte de compraventa de viviendas llevamos escasamente desde julio, agosto, septiembre, octubre y ahora noviembre. Con lo cual, muy poquito tiempo, con buenos resultados y bueno, creo que con un crecimiento interesante. Intuyo que, por lo que me estás contando, eres ahora mismo pro en el Club 100K, pero vas a cambiar de categoría, ¿no? Por lo que entiendo. Esa es la idea. Vas a tener categoría, eso es la idea. Un gran trabajo. No olvidemos, siempre hablamos cuando hablamos de resultados, siempre hablamos de los resultados que realmente importan y no solamente es una cuestión de facturación y por supuesto entendemos que dependiendo del producto hay un cierto volumen que puede ser más variable, ¿no? En este caso si vendes casas obviamente los volúmenes van a ser mayores, pero igualmente hay que venderlas, es decir, no es tan sencillo como decir, no, es que claro, vende casas, ya, pero hay que venderlas, joder. Exacto. Entonces no olvidemos que la facturación, las ventas es un elemento clave en el desarrollo, pero también lo es
cuánto dinero se te queda a ti. Entonces no nos olvidemos, la gente nos escucha, la cuestión, y de hecho vamos a hablar mucho sobre ese dinero, esos márgenes durante el día de hoy, pero no olvidemos que al margen de la facturación nos concentramos siempre sistemáticamente en que la empresa genere beneficios y dividendos sistemáticamente. Si no es así, tenemos que concentrarnos en hacer que ese negocio sea rentable. Bien, cuando hablabas, Juanan, de cambio, desde esos inicios hasta el momento actual, ¿se puede comprender con, no sé, un ejemplo claro, productos o servicios que vendéis y que no vendéis, algo que para que entendamos a qué nivel una empresa a día de hoy, sea más grande o más pequeña, tiene que evolucionar para poder estar dentro del juego? Sí, además, en mi caso es verdad que es bastante difícil entender qué es una marca y qué sucede en torno a una marca y cómo se trabaja en torno a ella, pero los cambios creo que sí que son sencillos de entender. Básicamente nosotros cuando empezábamos trabajamos el interiorismo desde el principio, porque es verdad que, bueno, interiorismo, arquitectura para negocios, porque es verdad que yo soy arquitecto de carrera. Sí. Y luego a nivel identidad corporativa nosotros trabajamos mucho lo que es la identidad visual, ¿no? Lo que la gente identifica con un logotipo, unas tarjetas, unas carpetas o un vehículo comercial, ¿vale? Sí. Básicamente lo que es la identidad visual. Lo que yo me di cuenta y a partir de ahí fue cuando empezó a cambiar bastante la cosa, es que en realidad una marca es muchísimo más que una identidad visual y que realmente la estrategia prácticamente es la base de cualquier negocio, a nivel de negocio con un plan de negocio, pero a nivel de marca también, a nivel de lo que transmites también. Correcto. Entonces fue cuando nosotros empezamos a pensar que realmente podíamos trabajar globalmente con un negocio, no solo ayudándole con un tema de identidad visual, sino además ayudándole directamente a que sus indicadores, a que sus KPIs crecieran gracias a una estrategia de marca. Y bueno, empezamos así. Al principio, por ejemplo, empezamos trabajando la estrategia y llegó un momento en el que incluso nos dimos cuenta de que podíamos incorporar, por ejemplo, páginas web, ¿no? Páginas web, ¿por qué? Porque al final tiene mucho que ver con contenidos de marca, con lo que tú estás expresando, no es simplemente diseño, no es solo programación, ¿no? Y veíamos que nuestros clientes, cuando trabajábamos con ellos, al final terminaban teniendo unas páginas web que nosotros veíamos que no expresaban todo lo que debían expresar. Y bueno, la introdujimos también hasta el final tener una visión totalmente global. Pasamos de lo particular a lo global, digamos, ¿no? Está siendo muy correcto con el tema de las páginas web. Yo, para que entendamos para que entendamos a qué nos referimos, es muy importante la percepción que se tiene de un negocio de fuera. Y lamentablemente la mayor parte de negocios pequeños, autónomos, incluso emprendedores, gente que empieza, incluso empresas medianas con cierto nivel de facturación, tienen páginas web de mierda. Es decir, tú lo que quieres es vender más caro y lo que empieza a decir quién eres, que es la identidad visual, es decir, tu tarjeta corporativa, tu logo, tu página web, tu dossier, tiene un diseño de mierda que la gente inconscientemente va a asociar con una empresa de mierda y que obviamente no van a pagar más con ello, con lo cual ya estás diciendo algo realmente importante. Y creo que estás añadiendo también algo que fíjate que David ha dicho nada más empezar, ¿no? Que es el hecho de cómo en base a que uno cambia, en base a lo que el cliente quiere, en base a lo que el cliente te está diciendo. Y esto sé que la mayor parte de gente que nos escucha va a decir, sí, claro, yo tengo un negocio y escucho, sí, claro, yo tengo un negocio y no escucho. La mayor parte de los casos no es cierto. La mayor parte de los casos lo que hacemos es distorsionar la información que recibimos para que se parezca a lo que nosotros queremos pensar. Si lo que queremos es ayudar a nuestro cliente y lo que quieres es, efectivamente, llegados a un punto final, vender más caro, ya tienes que estar súper atento en abrir los oídos, al revés, en abrir los ojos, estar con los oídos muy, muy pendientes de escuchar y de no tener tener el valor de cambiar lo necesario para que tu cliente te compre lo que tú quieres. Si no, vas a seguir jodido porque no vas a entender nunca que el cliente busca algo diferente. Con lo cual, súper importante. Si os preguntase, esto va sobre elevar precios. Juanan, ¿vendes productos o servicios caros? ¿Eres caro? ¿Qué dirías? Diría que no soy barato. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, a ver, en nuestro mundo, y esto es así, cualquiera lo puede comprobar si hace un pequeño estudio de espionaje, ¿sí? Pero es verdad que en nuestro mundo hay una enorme diferencia, o sea, es una diferencia brutal entre el más barato y el más caro. Y te voy a poner un ejemplo con números. Vale. O sea, con números es posible que el más barato sea 300 euros. ¿Para qué? ¿Haciendo qué? Vamos a poner, por ejemplo, un logo. Vale. Y no exagero si digo que hay empresas que hacen logos por 30.000 euros, ¿vale?
Nosotros estamos bastante más cerca de los 300, De momento. pero aún así lejos de... Es verdad que Lejos de los 300 es también, verdad ¿no? que, por ejemplo, dentro del ámbito local de Alicante, sí que tenemos unos precios elevados. Elevados con respecto a la media, ¿vale? Con respecto a la media. Luego la rentabilidad, y luego hablaremos de eso si Sí, quieres. sí, claro. Pero evidentemente, respecto al valor que damos, no lo somos porque si no, no lo haríamos. Nunca. Correcto. Siempre queremos aportar más valor que eso. David, en Domovo Homes, ¿sois caros? Bueno, yo creo que una cosa es cara o barata en función de lo que resulte para ti, ¿no? O sea, yo puedo irme a comer a un restaurante y gastarme 80 euros y parecerme baratísimo o parecerme carísimo en función del resultado de esa comida, ¿no? Entonces, bajo el punto de vista de mis clientes, yo creo que, en su opinión, no somos caros. Evidentemente, creo que estamos en la misma línea que Juanan. No somos baratos, no somos los más baratos de Alicante. Si entramos en esa guerra no acabaría nunca porque cada día se abren inmobiliarias nuevas con personas que jamás han estado en el sector, o sí, y cuya única baza es la de ser el más barato. Yo directamente decidí en su día no entrar en esa guerra. Ese fue uno de los motivos también por el cual abandoné mi trabajo anterior por cuenta ajena, en el cual, como digo, me iba muy bien, pero no creían en aportar ese valor extra, ¿no?, a los clientes. Y yo tenía claro que de esa forma tenía que funcionar. De hecho, lo tuve claro incluso trabajando por cuenta ajena. Yo incorporé como trabajador pues equipos de tour virtual, cámaras de 360 grados, cámaras, equipos fotográficos profesionales, cosas en las que mis jefes pues no creían. Y de esa manera yo ya, siendo un simple empleado, me di cuenta de que eso funcionaba. Porque cuando la gente veía el resultado de mi trabajo y lo comparaba con el de otros posibles agentes, pues alucinaban. Y de hecho hoy en día lo siguen haciendo. En cuanto, perdona, Carlos, ¿Sí? en cuanto al tema de marca, lo que comenta Juanan, bueno, yo considero que es básico y fundamental invertir en marca en el minuto cero. O sea, yo os digo que el logotipo de Domovo de hoy se parece al 90% al logotipo de Domovo que creé yo, pero no tiene nada que ver a su vez. Y he pagado creo que más de 2.000 euros por ello. No sé cuál sería el precio para Juanan, pero o sea, más de 2.000 euros por todo, y estoy Por unos pequeños cambios, entiendo, ¿no? Unos pequeños grandes cambios. ¿Cómo puede alguien que nos escucha decir, hostia, para empezar, sois conscientes que la mayor parte de empresarios que nos escuchan y te escuchan, David, diciendo que has pagado 2.000 euros por un logo, seguramente el 98% de las personas que nos escucha ha pagado seguro que 300, como decía Juan anteriormente, o menos, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo puede alguien entender que tú hayas pagado 2.000 euros por un logo, que se parezca al 90% al que tenías originalmente y que encima estés contentísimo con el resultado? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo puede tener un valor tan importante? ¿Por qué? A ver, entiendo, bajo mi punto de vista, entiendo que la mente humana no es capaz de entender por qué pasan el 100% de las cosas. Entonces, evidentemente cada uno de los profesionales que existen en el mercado son especialistas en su sector. Entonces, hay veces en las que tú sabes cómo quieres algo, pero eres absolutamente incapaz de llevarlo a cabo. Es tan sencillo como alguien que dice, venga, voy a reformar la cocina. Venga, derribo todos los azulejos, quito todo el mortero, luzco, pongo tal... Pues a lo mejor si te pones tú, nunca jamás has chapado una cocina, es posible que cojas 2 cajas de azulejo y tires caja y media, porque no sabes hacerlo. Contratas un albañil que lleva todos los días haciéndolo y no te tira ni un azulejo. Es lo mismo en el tema de la marca. En la marca, en los detalles está la diferencia. En los colores, en las terminaciones, en cómo aplicarlo, en tener un manual de uso... ¿Qué has sentido tú en tus clientes para que estés tan contento y estés tan seguro de que esa inversión que ha hecho pequeños cambios, pequeños matices, ha funcionado? ¿Cómo sabes que el logo de ahora es mejor que el anterior? ¿Qué has notado fuera de ti? Bueno, primero, es verdad que sí que hice como una mini encuesta de feedback sobre la marca y demás. Ahí se obtuvieron los primeros resultados, pero lo cierto es que cada vez que nos presentamos a clientes o a potenciales clientes o a gente que no nos conoce de nada, observan cierta diferencia. Desde luego, lo que yo trato en mi sector, hablo concretamente en el tema inmobiliario más que en el tema de la promoción de viviendas. ¿Correcto? Lo que busco es la diferenciación, ¿vale? ¿Por qué? Porque casi todos hacen lo mismo o casi todos hacemos lo mismo. Yo aplico pequeños cambios, pequeñas diferencias que son los que realmente me permiten no ser el más barato. Correcto. Si tuvieras que decirle a alguien, es decir, un mensaje, ¿no?, a una persona que nos escucha y está seguramente en la guerra de precios, ¿verdad? Cada uno de vosotros habéis dicho claramente que no sois los más baratos de vuestro sector, que hay muchas ofertas más baratas, también las hay más caras, ¿de acuerdo? Pero desde luego que no sois las más baratas. ¿Por qué le dirías a alguien que tiene que salir de ahí? ¿Cómo convencerías a alguien de que eso es posible? Porque ahora mismo la gente que nos escucha probablemente esté en la situación de
está totalmente anclada y cegada, ¿no?, por la manera que tiene de vender las cosas, su producto o servicio, el tipo de cliente que recibe, y seguramente el hecho de decir, tengo que ser un poco más caro, les crea frustración porque tienen la sensación de que eso va a provocar que su negocio no venda. ¿Cómo puedes tú convencer a alguien de que efectivamente ese es el camino? Lo primero es, evidentemente, existe miedo al cambio en general. Si además con el cambio es, digamos, una acción valiente, todavía existe más miedo. Esto siempre es así. Y nosotros que nos dedicamos pues eso, a trabajar las marcas, a cambiar las marcas, a cambiar un local, a cambiar un... Incluso cuando el propio cliente te dice, esto es la hostia, pero me da un poco de miedo porque la gente nos conoce así. O sea, en general el cambio siempre da miedo. Eso para empezar. Lo que yo les recomiendo y lo que yo creo que tienen que tener en cuenta siempre es que el cambio, que el aumentar los precios tiene que ir sí o sí acompañado de un aumento del valor. Y este aumento del valor, muchos negocios piensan que en su sector, y siempre en eso somos un poco egoístas, si me permitís que lo diga, que en su sector no se puede hacer. Correcto. ¿Vale? Entonces, eso nunca es así, nunca es así. Yo podría poner ejemplos nuestros donde hay clientes, no sé si decirlo, pero bueno, nosotros tenemos una manera muy peculiar de presentar los proyectos. Luego te pregunto sobre eso, porque la conozco. ¿Vale? Es algo bastante sencillo, pero el hecho es que cuando un cliente simplemente dice, bueno, voy a probar, son más caros que los demás, pero voy a probar a hacerles una pequeña compra, digamos, ¿no? De sus servicios. Una vez consumen ese servicio, que sí que tiene un aumento de precio, o sea, sí que ha aumentado el precio, sí que es mayor que el de la competencia, pero no les supone un gran desembolso, comprueban el por qué ese cambio, ese aumento de precio, y a partir de ahí la confianza es máxima. Y cuando tú realmente le demuestras a un cliente que eres capaz de aportarle más valor, el cliente sabe que le va a costar más caro, que tal, pero lo quiere a nivel emocional, a nivel de cabeza, a nivel, sabemos cómo funcionan las conexiones en ese sentido, ¿no? Y cuando lo quiere, lo compra. Y es así, o sea, hay gente que gana 1.000 euros en su trabajo y se compra un iPhone que vale más de 1.000 euros. No tiene ningún sentido, pero en realidad esto en cuanto a que existe un montón de potenciales clientes suyos que lo van a comprar. Correcto. Pero tienen que encontrar qué es lo que les motiva a esos clientes. Luego hablaremos de algunos casos concretos que me contabas sobre Reform Marketing. Tú, Juan, que llevas 6 años, dices, vale, yo he hecho muchos cambios en el negocio, la propuesta de comercial, la propuesta de valor, y entiendo también que en ese tiempo has aumentado los precios. Cuéntame cómo vives tú emocionalmente en primera persona ese momento, porque en el momento en que tú tienes un producto o servicio a un precio determinado, luego tú efectivamente trabajas en entender sistemáticamente qué es lo que quiere el cliente y en el meter elementos que, como decía David anteriormente, no tienen por qué ser totalmente rompedores con lo existente, pero sí son pequeñas variaciones que pueden permitir creer que efectivamente vas a vender a un precio más caro que anteriormente, pero hasta que no lo pones en servicio, hasta que no lo pones ahí fuera, realmente nunca sabemos como empresarios cuál es la respuesta real del mercado. Está en su mano, en realidad, nuestro futuro como empresarios o como empresas. Cuéntanos emocionalmente cómo es ese proceso, porque lo que me interesa saber es que transmitir a la gente es que somos todos humanos, que acojona hacer eso, obviamente, porque no sabes la respuesta, pero que llega un momento en que lo tienes que hacer. ¿Cuándo tú sabes que puedes aumentar un precio y qué sensaciones tienes la primera vez que lo vas a plantear diferente al anterior? Evidentemente la sensación, por mucho que yo quiera decir lo contrario, quiera parecer súper fuerte, siempre existe un cierto miedo, si se puede llamar así, a que el cliente no te compre realmente. Lo que pasa es que también es verdad que en mi caso, por ejemplo, igualmente existe la seguridad, por un poco lo que hemos estado viendo poco a poco, de que el cliente lo quiere y que el cliente percibe ese valor. Percibe, y no es... El cliente percibe, y esto es súper importante, no yo. El cliente percibe ese valor. ¿Vale? O sea, de alguna manera tienes que almacenar evidencias que te demuestren que el cliente está recibiendo algo a cambio muy superior a lo que él esperaba o que pagó por ello, ¿no? Eso es, y creo que es clave también, antes he hablado de la motivación del cliente, creo que es clave saber a quién va dirigido. Eso es súper importante, porque evidentemente hay un montón de clientes, muchísimos clientes que no lo van a pagar, y no lo van a pagar aunque tú le estés diciendo
o le estés dando evidencias de que le estás aportando mucho más valor. Hay muchísimos que no lo van a pagar, pero tú tienes que tener claro cuál es tu cliente. Y mantener, y eso también da miedo, a nivel emocional me preguntabas, mantener la seguridad, la autoconfianza de que si llegas a esos clientes te van a responder. Porque lo que pasa muchas veces es... No, es que claro, yo sí que tengo clientes, por ejemplo, en su sector, ¿no? A mí tenemos varios clientes que son inmobiliarias y constructoras. No, es que hay muchos clientes que me compran casas de 1 millón de euros y es el cliente al que nosotros queremos ir, pero claro, no podemos dejar de promocionar alquileres de 300 euros al mes. Dice, estoy exagerando, ¿vale? Pero de 500 euros al mes. ¿Por qué no puedes dejar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, o sea, la pregunta es ¿por qué no? Por miedo. Y es verdad que la sensación existe, pero a veces tenemos que pararnos, reflexionar con lógica y decir, bueno, todo lleva su proceso, pero si sé lo que motiva a mi cliente ideal y le doy eso que ese cliente quiere, al final lo va a comprar. Y es verdad que, en mi caso, por ejemplo, hubo un punto clave para mí, que fue en el momento en que, me acuerdo exactamente un tipo de formación que yo hice, donde vi claramente cómo estaban trabajando las grandes consultoras de marca, ¿no? Y en ese momento te das cuenta de por qué esa empresa, y vuelvo a exagerar un poco, cobra 30.000 euros cuando otra cobra 300. Sí, y es porque hecho, aporta el valor. Claro, y no solamente eso, como tú decías, sino porque es capaz de vender 30.000 euros, pero no se lo vendería jamás al comercio de la esquina. Y esto tenemos que entenderlo. Es decir, jamás venderíamos un producto de 30.000 euros al comercio de la esquina, por mucho valor que aportes, por muchas referencias que tengas, por muchas supermarcas que gestiones. Pronto, es importante combinar ambos efectos. De hecho, animo a la gente a que siga este podcast, no solamente en este capítulo, sino en el resto, porque efectivamente lo que estás comentando tú, cómo encontrar mejores clientes, es el podcast número 3, capítulo 3. La gente lo puede buscar en plataformas digitales de audio y también en YouTube. En el podcast número 3 explicamos cómo concentrarte en mejores clientes, pero es que es inevitablemente necesario para que los demás funcione, porque si tú te empeñas en vender algo muy bueno a alguien que no comprende esa propuesta, no va a responder. Y además hay una cosa importante, Carlos, que es el efecto rebote, que bueno, por llamarlo de alguna manera, que es, si yo estoy emperrado en que aporto un montón de valor, ¿por qué no me compra? ¿Por qué no me compra? ¿Por qué no me compra? Y no me doy cuenta de que no me compra porque no tiene la liquidez para comprarme, al final lo que hago es frustrarme. Y cuando me frustro me enfado, y cuando me enfado pienso que no estoy haciendo las cosas bien, y cuando... Y es verdad que en algún momento a todos nos ha pasado, o sea, uno aprende de los errores, pero esto es importante, y bueno, yo lo que insto a todas las personas que nos estén escuchando es a que no les pase eso, que reflexionen realmente a quién quieren ofrecer ese servicio o ese producto. Yo, en cuanto a lo que decía Juanan, bueno, a mí me sirvió muchísimo el tiempo en el que estuve, como he dicho antes, empleado por cuenta ajena. A mí me permitían tomar mis propias decisiones y enfocarme en aquello que yo quería enfocarme. Entonces yo observé que, porque bueno, en el mundo inmobiliario hay básicamente 2 formas de trabajar: se dice en abierto o en exclusiva, etcétera. En aquel momento trabajábamos en abierto y en exclusiva, pero yo como agente inmobiliario ya empezaba a tener 80% exclusivas, 20% de captaciones en abierto. ¿Qué ocurría? Que las captaciones en abierto iban a éxito un 10%, algo así. El resto no sabíamos qué pasaba con ellas. Y de las captaciones en exclusiva mías, pues quizás se vendían mínimo el 50%. Entonces, cuando yo diseñé Domovo, la parte de la inmobiliaria, tenía clarísimo que solo iba a trabajar en exclusiva, además exclusiva compartida. Tenemos una red de agencias colaborativas en España de más de 1.000 agencias, lo cual es súper potente, o así nos lo dicen nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y además no íbamos a trabajar alquileres, salvo peticiones expresas de gente muy cercana o muy identificada. No íbamos a trabajar locales, no íbamos a trabajar hoteles, negocios. Nuestro foco son las viviendas, o sea, más que las viviendas, los hogares, las personas. Y ahí es donde vamos, sobre todo la primera residencia. Entonces, como bien ha dicho Juanan, no pasa nada por no vender todo. Sí. David, porque para mí es muy importante que la gente extraiga aprendizajes de lo que contáis, y me parece que estás contando algo muy importante, es decir, cómo conseguir plantear precios más elevados y que la gente responda. Obviamente tienes que elegir un cliente que responda ante eso, pero no solamente eso, diferenciación. Y tú estás mencionando un montón de elementos clave en esas decisiones estratégicas. Antes hablábamos, bueno, vale, es una empresa que efectivamente está creciendo mucho en volumen, efectivamente vende un producto caro, que a nivel de cantidad de dinero, una casa tiene pues un volumen de dinero elevado para poder comprarlo, correcto. Pero
no es sencillo vender casas igualmente. Es decir, hay una estrategia detrás, hay unas decisiones detrás, hay una clara elección de qué es lo que hago, pero también una clara elección de qué es lo que no hago. Porque si no sabes lo que no haces y a quién no te diriges, puedes caer en poner muchos esfuerzos en un lugar en el que la gente no va a responder jamás. Con lo cual, si tú como conocedor del sector te das cuenta de que ahí hay futuro, efectivamente concéntrate en ese lado solamente, en ese apartado solamente, en ese tipo de consumo solamente, y haz que todos tus esfuerzos te hagan el mejor en ese espacio, pero no en todo el espacio, porque entonces pierdes el foco, ¿correcto? Sí, es imposible. Además, bueno, casualmente hoy el señor Facebook me ha recordado, bueno, que hace 5 años terminé, yo soy arquitecto técnico, tengo el grado en arquitectura técnica también y tengo un máster en gestión de edificación, y hace 5 años lo terminé. En esa época fue cuando yo empezaba como agente inmobiliario, y muchas personas que me conocían me decían, oye, qué lástima, ¿no?, que estés vendiendo pisos. Y yo decía, ¿lástima? ¿Lástima por qué? O sea, no entiendo por qué. Uno estudia una formación, estudia una carrera, estudia 3 carreras si hace falta, pero al final la vida la eliges tú eliges por dónde vas circulando, y al final esas decisiones que tomas sobre en qué te enfocas y en qué no te enfocas son las que te llevan a tener resultados. Y la verdad, a día de hoy no nos podemos quejar. David, cuéntanos 3 elementos diferenciadores en los que claramente un cliente encuentra cosas en Domovo Homes, en su propuesta global, que no encuentra en ningún otro sitio. Recuerdo y conecto con lo que decía inicialmente. Sobre todo para cumplir ese reto, el de subir los precios, necesitan pasar 2 cosas antes. Primero, tienes que tener una capacidad para transmitir tu producto o servicio de una manera que el cliente reciba, que el cliente interprete positivamente y que le genere deseo de consumo. Bien, por lo tanto tienes que saber venderlo, tienes que saber sacarle partido a tus elementos de diferenciación. Y segundo, la experiencia tiene que ser diferente y mejor de lo que puedo tener en cualquier otro sitio. Si ambas cosas no suceden al mismo tiempo, los precios son muy complicados y los puedo subir. En ese aspecto, ¿qué cosas pasan cuando yo voy a Domovo Homes y pido opciones para comprar una casa? ¿Qué voy a ver? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder en todo el proceso de consumo para que yo realmente diga, hostia, estos son más caros, pero yo lo voy a elegir porque creo que voy a tener mucho a cambio? Bien. Vale, bueno, si nos centramos en la pata de la inmobiliaria, como digo, yo tengo 3 servicios, uno del más potente hoy en día es el de la gestión inmobiliaria, y nos centramos básicamente en vendedores más que compradores, ¿de acuerdo? Vale. Los compradores, evidentemente, es un proceso que ocurre y son personas fantásticas y nos centramos también en ellos, pero no son el foco principal. Realmente lo que ocurre cuando vamos a casa de un vendedor es que vamos con las manos vacías, vamos sin libretas, vamos sin metro, vamos sin cámara, vamos sin nada. En todo caso llevamos un objeto que a veces regalamos, dependiendo de quién, que provoca cierta sorpresa y cierta simpatía y hace romper el hielo. ¿Qué objeto es ese? Pues no sé si te puedo contar, pero bueno, es una mascotita que tenemos, un cerdito, que bueno, pues vamos entregando y la verdad que nos sirve para romper el hielo con la gente y ya nos ven de otra forma. ¿Qué hace la gente cuando recibe ese cerdito? Pues si tenemos niños ya lo bordamos, la Sí, verdad, ¿no? eso es el foco. Si os dais cuenta, el cerdito está pensado para que los niños lo tengan y no se pierda nunca, o sea, no lo tiren, no es un, yo qué sé, un boli o algo así que sea desechable, ¿no? Entonces, ese es el punto... Muy importante la conexión. Antes hablaba Juanan del punto donde se toman las decisiones, ¿verdad? Las decisiones se toman en el punto emocional. Aquí tenemos un claro ejemplo sobre cómo una inmobiliaria que vende pisos puede despertar la emoción en una primera instancia. Y no te voy a preguntar lo que te cuesta el cerdito, pero intuyo que serán céntimos. Con lo cual, realmente es relativamente accesible, poniéndole un poquito de característica y, por supuesto, formándonos, evidentemente. Juanan, David, tú mencionabas anteriormente parte de tu formación, David también, son personas que se han preparado para ser empresarios, no simplemente que se te ocurran cosas, es entender el por qué y para qué hacer las cosas, ¿verdad? Claro. ¿Qué más pasa aparte del cerdito? Bueno, pues a ver, generalmente vamos con el cerdito y conocemos a la persona. Lo más importante es escuchar. Es cierto que las personas que están conmigo tampoco venían o sea, ellos no venían del sector inmobiliario, o sea, han estado formándose conmigo y con más gente, gracias a las asociaciones también en las que estamos inscritos. Quería, de alguna manera, que no tuvieran vicios de este sector tan jurásico en ocasiones. Gracias a Dios, oye, hoy en día, de verdad doy fe de que cada vez hay mucha gente muy buena, sobre todo, no sé qué está pasando en Elche, que están locos, pero va genial. O sea, hay gente muy, muy potente y muy buena, y además me alegra un montón, porque yo creo fielmente en la competencia, en la cooperación y en la competencia a la vez. Hoy, de hecho, esta mañana he enseñado una vivienda 2 veces con 2 inmobiliarios diferentes, que son compañeros míos, hacemos visitas compartidas y no hay ningún problema. Eso es una idea fenomenal. Entonces, cuando vamos a un cliente, nos sentamos a escuchar. ¿Qué necesitas? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es tu situación? Intentamos averiguar todo. También nos aseguramos de que esa persona que está hablando conmigo es la persona que debe hablar conmigo, porque es súper importante que la persona que tome las decisiones sea consciente de la decisión que está tomando,
porque esa decisión no es poca cosa. O sea, firmar conmigo un contrato es un contrato importante que te ata durante un tiempo a mí y que supone el pago de unas condiciones en X plazos o en un momento dado, a éxito generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, escuchamos, posponemos a una segunda cita. En esa primera cita no hay un atosigamiento, no hay un coger del cuello a alguien y decirle, no, me firmas ya o se acabó. Ahí, digamos que cuando vendemos un producto caro, como bien ha dicho antes Juanan, es muy difícil vender un producto de cierto nivel, estamos hablando de miles de euros, a alguien que no te ha conocido antes, jamás. Entonces es muy importante de alguna manera crear alguna puerta de entrada, sea lo que sea, no lo sé, nosotros promocionamos mucho que estamos en la Plaza de Luceros, por ejemplo, también nos genera marca, ¿no? El hecho de estar en una ubicación estratégica pues te da cierto caché, el hecho de Cerrito. Y sobre todo el hecho de escuchar, ¿no? De ver qué ocurre, por qué quieren vender, qué problema hay. Con lo cual entiendo que estás dedicando la primera reunión no a la presentación del producto o servicio, sino a la creación de confianza, a la creación de lazos emocionales con la persona que te tiene que contratar. Esto es muy importante porque como empresarios todos queremos vender, todos tenemos objetivos y seguramente muchos vamos demasiado rápido a la hora de vender algo, ¿verdad? La venta es una consecuencia y para que la venta se produzca tiene que existir un nivel de confianza adecuado al producto o servicio que tú vendas. Por tanto, necesitas tener una estrategia también para conectar emocionalmente y olvidarte, entre comillas, olvidarte del producto o servicio hasta que la confianza esté en su lugar. Porque sí, efectivamente, le haces firmar cuando no estás en el lugar adecuado, cuando la persona todavía no te ha conocido lo suficiente, probablemente no cerrarías tantas ventas como haces. Llevamos 2. ¿Qué más nos puedes contar? Una más. A ver, el tema de la red colaborativa. Tour virtual, reportaje fotográfico profesional, vídeo, canal YouTube. Estamos también haciendo, hacemos promociones de una forma con mucha acción imperfecta. De repente, esta mañana he grabado 2 vídeos, por ejemplo, pues luego los subiré. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que... ¿Grabado 2 vídeos? ¿De qué? 2 vídeos porque... ¿Se los ha mandado tu mujer después o qué? No es esa la idea. A ver, pues actualmente estamos... vamos a hacer un open house en una de las viviendas y bueno, pues 2 vídeos para promocionar ese open house, que venga gente a visitarnos y bueno, ¿Y qué haces con ese vídeo? Pues ese vídeo lo colocamos en Instagram, en Facebook y hacemos campañas publicitarias con él. Correcto, con lo cual hay un elemento de comunicación adicional. Es decir, no hay un... Entiendo, tampoco me he parado a ver cuántas inmobiliarias, pero entiendo que la mayor parte inmobiliarias son bastante poco activas en redes sociales y en este sentido habrá muy pocas personas, entiendo que es un vídeo selfie, por lo que me dices, ¿no? Exacto. Y coges el móvil, saques el móvil, te grabas, dices lo que tengas que decir sobre ese momento y lo subes a tu red social. Eso hace que haya un portal en el que eres visible más allá del mero intercambio económico y eso inevitablemente va creando un pozo de confianza también. ¿Y quién es la persona que hay detrás de esa marca? Porque por muy bonito sea el cerdito o tu logo, efectivamente la gente necesita saber qué personas llevan esto y eso va creando una confianza en la persona. Seguramente nos puedes contar mucho más, David, pero me parece muy interesante. Lo digo porque la gente nos escucha, que entienda que ese resultado no es casual, que estamos haciendo muchas cosas en Junto 3, seguramente si siguieras hablando juntaré muchas más, pero no es casual. Hay que tener una acción previa para que eso pueda suceder. Tú hablabas, Juan, anteriormente o has insinuado, ¿no? Algo que pasaba cuando la gente consume el producto o servicio, cuando la gente lo recibe. No hemos entendido muy bien qué, te he dicho que luego te preguntaría después porque sonaba muy bien. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Quieres que te lo diga concretamente? No vamos a... Hombre, me encantaría. La gente que nos escucha está deseando escucharlo, sí. A ver, nosotros, en ese punto en concreto... Lo que se pueda contar, sí, algo que es... Sí, bueno... Muy misterioso y muy exclusivo. En ese punto en concreto, lo que pensamos es una manera creativa de presentar los proyectos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, cuando alguien va al cine, disfruta de la película, disfruta del cine, ¿no? Si nosotros vamos a presentar un proyecto que es muy visual, que tiene parte emocional, que tiene parte... Presentémoslo en un cine. Y bueno, no puedo decir mucho más. Algo de esto tiene que ver. ¿Al Kinépolis o algo así? ¿o? No, está en la oficina. Entonces, bueno, hemos creado un poco una experiencia... Está en la oficina del cine. Hemos creado un poco una experiencia minicine, digamos, ¿no? Y además, no todos los proyectos los presentamos en el cine. O sea, por ejemplo... si tenemos un proyecto que tiene más que ver con consultoría, con estrategia de marca, que no es... Igualmente es emocional, porque tiene su parte emocional, pero tiene más que ver con determinados procesos, sistemas, se presentan en otra sala de reuniones, que también es diferente, ¿vale? También es una sala bastante cañera, digamos. ¿Qué hay en esa sala, si se puede saber algo? Sí, bueno...
Hombre, claro, porque al final, claro, si no, tenemos que contar cosas diferentes, si no la gente va a creer... Aún así hay más cosas en la oficina, o sea que si alguien quiere venir No, pero a verla, danos una vendrá, pista, igualmente. Digamos que hemos cogido algo clásico y lo hemos transformado en algo bastante moderno y bastante cañero y bastante transgresor en ese sentido. Vale. Entonces te quedas un poco impactado cuando entras a esa sala, que es, digamos, la sala seria, ¿vale? Esa es la seria, la otra es un poco más... Y bueno, y creamos una experiencia en la que ya no solo el sitio donde se lo presentas, sino la propia presentación, el formato de presentación, es bastante emocional, está todo muy pensado, ¿no? Nosotros lo que queremos es precisamente que entiendan que una marca no es solo un logotipo, que una marca es mucho más. Entonces, cuando hacemos una presentación, no es una presentación meramente visual, es una presentación donde le damos a entender qué contexto se puede generar en torno a esto que estamos creando en ese momento. Perfecto. Y bueno, y la verdad es que los clientes están súper encantados, con todo están muy encantados, pero en eso enfatizan que les gusta mucho. ¿Cómo sabes, David, si cuando una persona contrata un producto o servicio por un precio determinado, cómo sabes si realmente has cumplido? ¿Cómo sabes que realmente la persona recibe más de lo que pagó? Porque aquí cada uno fija el precio de su producto o servicio como cada uno cree o considera. Y es una cantidad fija, es decir, es medible, son 20 euros, son 2.000 euros, son 3.800, es medible, pero las reacciones no lo son, es decir, esto es subjetivo, dependiendo de cada persona. ¿Qué cosas mides tú o en qué cosas te fijas tú para saber que efectivamente la persona ha recibido más a cambio, que va a ser muy importante a la hora que hace ese cliente cuando ya deja el consumo contigo? ¿Que él se lo va a contar a alguien o no, va a repetir o no? ¿Cómo lo haces para confirmar eso? A ver, estamos en proceso de implantar un sistema de encuesta rápida, ¿no? Para mandar a la semana de una firma de contrato de compraventa, por ejemplo, que todavía no se ha llevado a cabo. Pero sí que tenemos un proceso por el cual generamos grupos, por ejemplo, de WhatsApp con todos los propietarios de una propiedad y los agentes que intervienen en ese proceso de comercialización. Y ahí se producen cosas, ya se produce una propia encuesta, ya se producen resultados, hay comentarios, nos dicen para lo bueno, para lo malo también, a veces nos dan un feedback constructivo y dicen, oye, mira, esto no me ha gustado, y automáticamente pues cambiamos. Por ejemplo, el otro día, sin habernos dado ningún feedback negativo, vimos que en una propiedad que tiene cierto nivel no habíamos hecho la mejor publicación que podíamos haber hecho, en cuanto a que habíamos tomado fotografías conforme estaba la vivienda arreglada, pero con los elementos que tenía la vivienda. Hoy en día disponemos de ciertos elementos de home staging, de decoración y demás. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues repetir las fotos. No pasa nada, no nos lo ha pedido el cliente, ¿no? Pero eso al final hace que el cliente, si en algún momento duda de que nuestro servicio sea el correcto, pues vuelva a recuperar la ilusión, vuelva a recuperar la confianza. Perfecto. ¿Tenéis pensado subir los precios a partir de ahora? Bueno, yo hace poco que he subido un precio de un servicio en concreto. O sea que sí, evidentemente no sé si a corto plazo, pero los precios van a subir porque el foco mío en concreto y de todo mi equipo está en seguir aportando más valor. Evidentemente no es una cosa ciega que digas, no, vamos a... como la gente le gusta mucho o la gente percibe el valor, vamos a subirlo. No, evidentemente estudiaremos cómo hacerlo, pero sí que subirán. Fantástico. En todo este camino, bueno... No, te iba a comentar que yo en la parte de obras y de vivienda, diseño de vivienda unifamiliar, sí hemos subido precios, porque somos una empresa en la que nos gustan los cero problemas, y eso significa que en una construcción, y Juana lo sabe seguro, existen 1000 imprevistos. Tú puedes definir perfecto un proyecto, pero casi siempre existen imprevistos o existen mejoras que dices, o lo hago ahora o no lo hago nunca, ¿no? Y apuestas por ello. Entonces, teniendo cierto margen, eres capaz de asumir esas mejoras, esos imprevistos. Y en la parte de inmobiliaria, no a corto plazo está el tema de subir precios, porque como digo, sé que estamos por encima de la media, pero sí que es verdad que el camino va a ser ascendente. Lo tengo bastante claro. Genial. Al hilo de tu comentario, me viene a la mente algo importante también con respecto a la subida de precios, porque aquí el reto no solamente es crear una experiencia mejor o ofrecer algo al cliente tremendamente diferente, sino hacerlo mientras tu negocio es rentable.
¿esto qué quiere decir? Bueno, pues David podría llevar a las personas que tienen que, o al vendedor, ¿no? Podrías poner una limusina en la puerta y cuando va a irte a la oficina le podrías decir, bueno, no te preocupes, tengo un chofer, limusina, botella de champán y todo a todo gas, ¿no? Y la persona diría, joder, qué de puta madre este servicio que me da Endomovo, ¿no? La cuestión es que tiene que ser algo que el cliente quiera y que además permita que tu negocio siga siendo rentable, porque aquí la idea es aumentar precios con un fin, generar más liquidez en el negocio, tener más beneficios, permitir desahogarte a nivel de tiempo. Esto es un bucle, ¿no?, en el que están la mayor parte de pequeños y medianos empresarios, el hecho de que trabajan muchas horas, porque las horas son las que convierten directamente un rendimiento económico y si no trabajan tantas horas un negocio no va bien. Aquí hay que hacer justamente lo contrario, es decir, trabaja de forma más inteligente, trabaja profundamente, y esto quiero que quede muy claro, especialmente durante el día de hoy, en transformar tu propuesta de consumo basándote en lo que el cliente quiere y que lo valore, que lo entienda, que esté dispuesto a pagar por ello, encima esté feliz por haber pagado más cuando tenía otras opciones más económicas, y que ese incremento en beneficios te permita liberar tareas y que a partir de esa liberación de tareas tú puedas concentrarte en lo importante de tu negocio, que no es la ejecución. Entonces, importantísimo también el hecho de que la subida de precios es mientras consigues que el negocio siga siendo rentable. Porque si no es muy fácil subir precios y dar más valor, pero si eso te cuesta más de lo que obtienes a cambio, es un poco el juego, ¿verdad? Ya para ir terminando os quería preguntar, siempre hablamos de transformación empresarial, pero son personas las que están al frente, ¿no?, de esos negocios, son clientes, son personas también los que compran ese negocio. ¿Ha cambiado en algo o es importante las capacidades personales de David para poder dirigir de modo? ¿Es importante tener una gestión individual para poder enfrentarte a este mundo empresarial, subidas de precios, respuestas de clientes, dificultades? ¿En qué es importante? Me estoy riendo porque no es que es importante, es que es básico, imprescindible, ineludible. O sea, la vida te pone a prueba constantemente y cada vez que eres un poquito más grandes son las pruebas. Entonces, o tú generas esa confianza en ti mismo incluso, o sea, no solo con tus clientes, sino contigo mismo. El saber que vas a poder llevarlo a cabo, saber que cuando alguien te plantea una duda, una queja, pues está haciendo lo que esa persona necesita hacer en ese momento y no pasa nada y hay que atenderla de la mejor manera posible. O si tú no eres responsable de esa solicitud que te está haciendo, que ocurre también varias veces o frecuentemente, pues hay que hacerlo entender, porque las personas somos como consumidores, siempre exigimos y al final pues hay que estar preparado para todo tipo de situaciones y ser capaz de liderar, ser capaz de enfrentarte a problemas con tu equipo, ser capaz de mantener, como creo que hemos dicho al principio, de mantener la ilusión cada día, de no ser también un tonto emocionado, motivado, ¿no? Porque sí, o sea, la emoción es acción y está genial, pero al final, ¿cómo era esto de la potencia sin control? No sirve de nada, ¿no? Pues es esto, ¿no? Hay que tener... también, eso. No, correcto. El concepto de marca. Sí. Exacto. Así que súper ¿En qué has cambiado importante tú como persona entonces? Mira, he cambiado mucho. O sea, mucho en el sentido... visto hace 3 años, 5 años atrás... No me verías hablando en este micro ahora mismo. Estoy bastante convencido. ¿Sí? Y ya no hablo de esto, ¿eh? Hablo de la relación con mi mujer, hablo de la relación con mi hijo, o sea, cómo yo hablo con mi hijo, cómo aprecio cada detalle, cada gesto, cada besito que me da mi hijo. Eso es... brutal, o sea, es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Y quizá si yo no hubiera emprendido este camino, tanto a nivel de empresa, ¿no?, como a nivel de crecimiento empresarial, en la formación que yo voy llevando a cabo y todos los conocimientos que voy adquiriendo, pues sería uno más, seguramente sería uno más y sería incapaz de bajarme en el coche por autovía y mirar lo bonito que es ver amanecer. ¿Me explico? Y ahí es donde están los detalles, ahí es donde la gente... te ve diferente, donde te ven sincero. O sea, mira, otra determinación que tuve en su momento, siempre he tenido 2 teléfonos móviles, Hoy en día solo tengo un teléfono y me da igual que Hacienda no lo entienda, lo siento, solo tengo un teléfono, soy la misma persona de lunes a domingo, siempre soy igual y me cabreo igual y me río igual y disfruto igual. Entonces, todo esto, para poder gestionarlo, has de tener un crecimiento como persona, creo que importante, ¿no? También para poder... ¿Te has abierto emocionalmente, David? Sí, me he abierto emocionalmente, he entendido que muchas cosas que me han pasado, y creo que alguna, no sé si da tiempo a comentar, pero... Sí, comenta. Bueno, pues una de las formaciones más potentes que hice, no sé si puedo comentar, pero creo que sí, bueno, es un poco de spoiler, que se llama Espíritu del Líder, que todos creo que hemos hablado de ella, es aquí en Level Up. Pues terminé del curso
Y cuando llegué hubo un hecho en el que llegando a la rotonda de la calle México, lo que llamamos rotonda del Barco, un chico me persiguió con una motocicleta y terminó dándome una patada en la puerta, en la aleta trasera de mi vehículo. Una patada a propósito que me abolló el vehículo. Yo tomé la matrícula, le denuncié, ese día pensaba que ese tío era un asesino, que me quería matar, de todo. O sea, me pasaba por todo, por mi cabeza, ¿no? Yo llamé al 112 para intentar desahogarme. Oye, me ha pasado esto, ¿qué hago? Me dijeron que fuera a la comisaría de policía a denunciar, denuncié. Y al mes estaba en un juicio rápido, con esa persona sentado a medio metro de mí. Estuvimos en el juicio juntos y cuando viene el juicio, el tío dijo ¿cómo era? Que confirmaba todo lo que yo estaba comentando con un ligero matiz. Y es que él dice que yo iba manejando el teléfono móvil, que yo no sé si iba o no iba, la verdad que no lo sé. Pero esa persona que a mí me parecía un asesino, que me quería matar, de repente pasó a ser un tío con el que yo me hubiera ido a tomar una cerveza. O sea, sencillamente esa persona en ese momento hizo aquello que él consideraba que era lo mejor para sí mismo. Y realmente tampoco pasó nada. Quiero decir, no era nada tan grave que me hubiera ido la vida. Quizá si yo no hubiera estado preparado para eso, me hubiera hundido, esa semana no hubiera vendido nada, no hubiera hecho nada, no hubiera respondido a mis clientes, a mi equipo, y bueno, pues no pasó nada, la vida sigue. Y ese señor, pues bueno, no es mi amigo, pero si me cruzo con él, pues le digo, tú me diste la patada, pero tomamos una caña, ¿sabes? O sea que no pasa nada. Genial, gracias, David. En tu caso, Juanan, ha habido momentos difíciles. ¿Cómo transmitirías esa evolución? ¿Para qué te ha servido a ti esa evolución personal o si es importante o no? Sí, a ver, la evolución personal es clave para mí, clave. Yo, para empezar, el tener la valentía de crear una empresa cuando todo el mundo hablaba de crisis y una empresa que está directamente relacionada con el sector que ha creado en teoría la crisis, o esto es, cada uno tenemos una opinión sobre esto, ¿no? Bueno, pues esa valentía tiene que ver indudablemente con un aspecto personal y también con la confianza de saber que te estás formando a nivel empresarial y que no estás perdido, que realmente estás adquiriendo herramientas para poder gestionar tu empresa bien. Y a día de hoy hay muchísimas herramientas que tengo que seguir adquiriendo, pero muchísimas. O sea, yo me doy cuenta en el día a día que digo, hostia, pero ¿cómo he podido hacer esto así? O sea, cómo podemos estar haciendo esto así, o cómo podemos... Evidentemente, siempre se trata de que el cliente reciba el mismo valor, pero a nivel interno a veces cuesta más porque no se hacen las cosas lo eficientemente que se podría hacer, ¿no? Esto a nivel empresarial. Y a nivel personal, evidentemente, también. Yo, por ejemplo, yo soy una persona muy, muy dubitativa, muy dudosa, ¿no? Esto que hablamos del eneagrama, yo soy un 6, puro. Hasta el punto de que dudaba si era un 3 o un 6. O sea, es como... Y es verdad que poco a poco, por ejemplo, yo, gracias a la empresa, gracias a una transformación personal, soy capaz de tomar decisiones teniéndolo muy claro y sabiendo que, bueno, me puedo equivocar y en ese caso aprenderé o puedo acertar y en ese caso avanzaré, ¿no? Y creceré. Pero ya digo que la autoconfianza que uno tiene, el tener claros cuáles son tus valores, al final, el decir, bueno, el día que yo vaya por la mañana a trabajar y vaya en mi coche y pasen 2 semanas y me dé cuenta de que llevo 2 semanas yendo a trabajar y no estoy muy convencido de ello, pues entonces tomaré medidas y cambiaré. Pero el ser consciente, y esto también es importante, ser consciente de lo feliz que te hace el hacer lo que te gusta y el tener un equipo con el que estás a gusto y el tener un equipo que comparte tu filosofía y evidentemente a nivel personal es súper importante, súper importante. Y yo no concibo una transformación empresarial sin una transformación personal. Yo por lo menos no la concibo. Al hilo de esto también, Carlos, comentar. Yo vengo de... Mi padre y mi madre, autónomos los dos, un negocio de electricidad y lámparas, que creció al hilo del contexto. O sea, al hilo de que nació la democracia, creció la economía, empezó a llegar el Corte Inglés, Carrefour, los chinos, y todo se fue para abajo. ¿Me explico? O sea, mis padres a día de hoy no tienen nada, pero no deben nada. O sea, no les han ido bien en los negocios. De hecho, por ejemplo, mi hermana es una crack, es una líder, es una persona que ha sido presidenta del barrio, de la asociación de fiestas, de no sé qué, hace 10.000 cosas, pero no da el paso a ser autónoma. Ella trabaja en asesorías y no da el paso, tiene fobia al tema. Pues yo creo que con estos aprendizajes que he conseguido,
Ella sí, ¿no? Pero yo hablo de mí. Ah, o sea, yo no sé, ella tiene su vida y es feliz Sí, lo así respetamos, claro, y ya sí. está, no hay ningún problema, está perfecto. Pero quizás yo estaría en el mismo patrón, posiblemente, si no hubiera mejorado en mi evolución personal. Me gusta mucho lo que contáis porque la gente que nos escucha también yo creo que tenemos que transmitirle ese punto, ¿no? Es decir, aquello que eres y que te define hasta ahora, con tus limitaciones incluido, también con tu potencial o lo que te hace genuino, no tiene por qué ser siempre así. Algo que para ti es normal de tu personalidad o que te cuesta mucho esfuerzo o que te enfada o que no eres capaz de avanzar en esa dirección, no tiene por qué seguir siempre siendo así. Hay maneras, hay metodologías, hay posibilidades para conectar con ese lugar en tu mente, en tu cuerpo, en tu emoción que te lleva a repetir ese patrón y lo podemos trastocar, lo podemos modificar, lo puedes transformar en algo mejor que te permite tomar las decisiones que a día de hoy no eres capaz de tomar. Entonces, que todo el mundo abra la mente porque efectivamente estamos hablando de un reto grande, somos plenamente conscientes de ello, pero la persona que eres no tiene por qué seguir repitiendo errores ni siquiera en los términos de personalidad o comportamientos, ¿verdad? Último mensaje, la gente que nos escucha, este es el podcast 100K, el objetivo 100K, elevar, incrementar en 100.000 euros la facturación, al menos, si queremos más, pues más, ¿verdad? O la gente no tiene negocio, que también podemos lanzarles un mensaje inspirador, que se atreva a emprender esa aventura. Último mensaje para decir, hey, eso es posible, eso es tuyo, eso es accesible, ¿qué les diríais? Bueno, yo en mi caso quiero que se queden como con 3 cosas, ¿vale? Para mí hay 3 cosas súper importantes para conseguir elevar los precios, que funcione, que sea rentable y que ellos se sientan a gusto en ese contexto. Una, tienes que tener un muy buen equipo, muy buen equipo. O sea, eso es así y muchas veces estás hablando con clientes que te das cuenta de que dices, sí, pero tienes que empezar por cambiar tu equipo porque tu equipo no piensa como tú, ¿vale? Entonces, un equipo muy capaz, eso es súper importante. Otro, para ello, para que sea muy capaz tu equipo y tú, es necesario conocimiento, es necesaria formación. Y esta sería la segunda cosa. Y la tercera, igual, y hago referencia al aspecto personal, es tener la mente abierta. Y que cada vez que se plantea alguna locura, que cada vez que se plantea algo que parece no tener ningún sentido, nos paremos, aunque sea 2 minutos, y digamos, bueno, vamos a pensarlo, por lo menos. Vamos a pensarlo y vamos a tener la mente abierta. Creo que son 3 claves muy importantes para conseguir el objetivo que nos planteamos en este podcast. Y ya digo que, evidentemente, les animo a hacerlo. Si no, yo no lo habría hecho nunca. David, ¿qué les dirías? Yo les diría que la vida te cambia 360 grados cuando haces aquello que te gusta. Eso, o sea, las personas tenemos talento, especialmente en algún campo, no en todos, es imposible que manejemos todo bien. Entonces, cuando tú llegas a hacer eso que realmente te hace feliz a ti, o cuando ves que las personas responden a ese trabajo que tú estás haciendo, sobre todo los clientes estoy hablando, pues es cuando de verdad estás yendo por el camino correcto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que sí, que emprendan la acción, pero que emprendan la acción con cierta calidad, ¿vale? Porque si vamos a entrar en el mar está lleno de peces y esto está brutal. O sea, no puede ser que exista un correo corporativo con un @hotmail o con un... ¿vale? Eso no puede ser. Y que de verdad merece la pena que contraten a un profesional para la generación de marca, porque te delegas, te descargas de una carga brutal en algo que tú no eres especialista y que tú tardas meses y meses en conseguir algo que ellos consiguen hacer en una semana, seguramente. Entonces, que deleguen ese trabajo, y apuesten por ese servicio como básico, igual que el alquiler de una oficina si hace falta. Eso también sería casi súper recomendable. Y luego también que generen una confianza en el equipo. Es cierto que el equipo tiene que estar súper alineado, compartir los valores. Si no existe eso, hay un problema grande. Pero hay que es súper importante confiar en el equipo, porque de esa confianza en el equipo, por ejemplo, salió Cerdito, ¿vale? O sea, hay cositas que salen de momentos así y al final, perfilándolos un poco, salen de verdad elementos brillantes. Gracias. Bueno, esto ha sido el podcast 100K, capítulo dirigido, enfocado en la capacidad para elevar los precios y seguir vendiendo. Ya sabes, tienes que comprender que ese reto es un reto a medio y largo plazo, que tienes que transformar casi absolutamente todo lo que tu negocio es, incluyendo a ti mismo, y que ese camino te llevará no solamente a comprender cómo plantear mejor tu producto o servicio, cómo conectar mejor con el interlocutor, cómo venderlo mejor y, por supuesto, cómo darle muchas más cosas y elementos diferentes a los que puede encontrar en cualquier otro sitio, sino también tienes que comprender que tienes que encontrar mejores clientes, necesitas
dirigirte a personas que comprendan lo que es y por qué tú y no cualquier otra opción. Y mientras tanto, no olvides que tu negocio siempre seguirá siendo un reflejo de quién tú eres. Mira hacia adentro, entiende cómo funcionas, entiende cómo piensas, entiende cómo sientes, entiende el lenguaje emocional, comprende cómo sacar lo mejor de ti y continúa en este camino, porque desde luego que es inspirador, es un camino lleno de aprendizajes, de dificultades también, pero desde luego vas a obtener grandísimos resultados. Ha sido un placer teneros aquí, Juanan. Igualmente. Gracias, David. Y a todos vosotros, hasta el siguiente capítulo. No olvidéis dejar vuestros comentarios y contarnos qué habéis sacado, qué aprendéis y para qué os va a servir este podcast 100K para que sigamos mejorándolo una y otra vez. Hasta muy pronto. Chao.